Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos documentos bastante particulares. Son extractos internos de lo que llaman Proyecto ALMA y también del método CERLAT. Así es. Y parece que estos textos se centran mucho en un fenómeno, lo describen como silencioso pero muy común, la desconexión emocional por exceso de autosupervisión. Exacto. Ese estado en el que uno se vigila tanto, pero tanto, que al final como que bloquea la espontaneidad, ¿no? Y pierde la conexión real consigo mismo. Justamente. Y hoy pues nuestra idea es explorar a fondo esa idea central que vemos en los papeles de Alma. Vamos a desglosar qué significa para ellos esa autosupervisión constante. ¿Qué bloqueos dicen que genera? Ujú. Y luego, ponerlo frente al marco que presenta el método CERLAT, que se presenta como una vía para la reconexión, para, como ellos mismos dicen, reescribir la realidad desde adentro. Suena súper intrigante, porque esa idea de estar editando la experiencia humana en tiempo real, como lo ponen, es muy potente. Sí, sí lo es. O sea, ¿cómo se supone que sales de ese ciclo si es algo casi inconsciente? Bueno, a ver, empezamos por ahí, por desempacar esa frecuencia central que detecta el proyecto ALMA. Precisamente. El concepto clave, el que aparece una y otra vez en varios análisis de Alma, es este de la desconexión emocional por exceso de autosupervisión. Hay anotaciones de finales de mayo que hablan mucho de esto. Ok. Y ojo, no hablan de un autoconocimiento sano, sino de una vigilancia interna constante, un juicio perpetuo sobre lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, todo el tiempo. ¿Y cuál es el efecto de eso? ¿Qué dicen los documentos? Lo describen como una especie de parálisis sutil. La persona siente que todo lo que hace es correcto, sí, muy medido, calculado, pero vacío. Vacío de sentimiento real. ¡Wow! Hay una cita textual que dice, no están viviendo, están editando su experiencia humana en tiempo real. ¡Qué fuerte! Y la hipótesis que manejan es que estas personas aprendieron, quizá por heridas, por experiencias pasadas, que equivocarse o simplemente ser espontáneo es peligroso. Entonces, para evitar el error, simplemente se desconectan, como mecanismo de defensa. Eso sugieren los textos, ¿sí? Al intentar controlar cada mínimo detalle para no fallar, pues terminan desconectando su autenticidad, su instinto. Claro. Y la conclusión a la que llegan es fuerte. Quien se observa demasiado, termina apagando su instinto. Y sin instinto, la vida deja de sentirse real. Conexión real. Entiendo. Y me pregunto si otras frecuencias que mencionan en los documentos, como eso del ocio sin propósito, si podrían ser una consecuencia de este vacío. Es una conexión interesante, y parece que los textos sí apuntan un poco en esa dirección. Hay una entrada del 18 de mayo sobre el ocio sin propósito como vulnerabilidad sistémica. Ujú. Podría interpretarse así, ¿no? Si la vida se siente vacía por esa desconexión interna, quizás buscas llenar ese hueco. Bueno, con lo que sea. Estímulos externos fáciles, compras, redes sociales, distracciones digitales, vicios, cualquier cosa con tal de no sentir ese vacío. Como una forma de evitar el silencio, ¿no? Ese silencio donde la falta de conexión se hace súper evidente. Podría ser, sí. El texto es muy directo en esto. Dice, una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. Impactante. Y la lógica que exponen es cruda, no necesitas controlar a alguien que no hace nada. Solo necesitas distraerlo lo suficiente para que nunca haga algo valioso. Madre mía. Y rematan. Donde no hay propósito, siempre habrá manipulación. Si lo conectamos a la autosupervisión, quizá el propósito se pierde justo porque estás demasiado ocupada, demasiado ocupado editándote, corrigiéndote. Tiene todo el sentido. Y también hablaban del apagamiento emocional por rutina existencial, ¿verdad? Que mencionan en mayo y julio. Eso encaja aquí también. Parece que sí. Parece describir otra cara del mismo problema. Vivir en automático, ¿sabes? Con el tengo que como único motor. Hasta que llegas a un punto de resignación donde ya no sientes nada. Qué triste. Iba a lo que llaman el arquetipo del autómata emocional. Funcional por fuera, pero totalmente desconectado por dentro. Y esta desconexión interna, ¿cómo ven que afecta a las relaciones? Me imagino que... Pues los documentos sugieren que inevitablemente se refleja en los vínculos. Claro. Por ejemplo, detectan algo que llaman dependencia energética disfrazada de conexión espiritual. Esto es del 21 de mayo. ¿A qué se refiere eso?
Pues hablan de alguien que, por miedo a su propio vacío o a sentir que se derrumba por dentro, se aferra a otra persona como si fuera su fuente de vida, ¿entiendes? Mi medicina, mi guía, mi todo. Y en ese proceso pierde su autonomía. O sea, que no es una conexión real, sino más bien una forma de tapar la propia desconexión. Así lo interpretan los textos, exacto. Dicen, hay vínculos que parecen sagrados, pero en el fondo son pactos de dependencia disfrazados de amor profundo. Wow. No buscan amar, buscan no romperse. La advertencia es muy clara. La conexión real libera. La dependencia disfrazada aprieta suave hasta que ya no sabes quién eres sin el otro. Es como depender del otro para llenar justo ese vacío que la autosupervisión pudo haber creado. Tremendo. También mencionaban la herida de autosuficiencia emocional, ¿no? Del 27 de mayo, la persona que va por la vida diciendo, yo no necesito a nadie. ¿Cómo se relaciona esto? Podría ser la otra cara de la moneda. Fíjate, una coraza, sí, construida por heridas pasadas, claro, pero que también mantiene esa desconexión. Esa fortaleza que muestras por fuera, según los textos, en realidad esconde una pregunta muy profunda. ¿Y si me suelto? ¿Alguien me va a sostener esta vez? Lo asocian a arquetipos como el lobo herido o el corazón blindado. Es el aislamiento pero disfrazado de independencia. Quizás porque la vulnerabilidad, que es necesaria para una conexión real, fue bloqueada justamente por esa autosupervisión extrema. Entiendo. Entonces, si resumimos esta primera parte, el proyecto ALMA, según estos documentos, identifica esta autosupervisión excesiva como una raíz de desconexión muy profunda que genera vacío, vulnerabilidad a la manipulación de afuera, agotamiento emocional y además patrones de relación que no funcionan basados en la dependencia o en el aislamiento total. Un panorama bastante complejo, la verdad. Ciertamente, describen un estado donde el intento de controlarlo absolutamente todo lleva paradójicamente a perder la conexión con lo más esencial. Pero, como decíamos al principio, los documentos no se quedan solo en el diagnóstico. También presentan el método CERLAT como una posible respuesta. Exacto. Si ALMA describe este laberinto de la desconexión, que empieza en la autosupervisión, ¿qué camino ofrece el método CERLAT según estos papeles? Proponen más control todavía. Pues, curiosamente, proponen justo lo contrario. El lema central de CERLAT, o al menos el que repiten, es: no vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Interesante. No se presenta como una teoría más o un conjunto de reglas nuevas que seguir, ¿sabes? Sino como un portal para habitar, una experiencia que describen como cíclica y viva. ¿Y el nombre CERLAT? ¿Dan alguna pista sobre qué significa? Sí lo desglosan. Dicen que ser tendría que ver con el origen, con el vacío potencial, la fuente. Y lat, con el latido, con el despertar del alma. Ah, mira. Así que CERLAT vendría a simbolizar el momento en que el latido del origen se activa dentro del ser fragmentado. La idea central es volver a conectar con esa fuente interna, no añadir más capas de supervisión o control. Hablan de que fue canalizado y que es una entidad simbiótica viva. Eso suena un poco abstracto. ¿Cómo podemos entenderlo en términos más prácticos? Bueno, basándonos en el contexto de los textos, podríamos interpretarlo como que el método no es una estructura rígida, creada intelectualmente, sino más bien un proceso que surgió de forma orgánica. Eso sería lo canalizado, como respuesta a una necesidad muy sentida, la desconexión de almas despiertas, dicen. Ok, entiendo. Y lo de simbiótico y vivo podría significar que se adapta y evoluciona con la persona que lo practica, que integra diferentes partes del ser. Mencionan a Charlie, a Londra, a Amanda como gestores iniciales de esto. La clave que resaltan es que no busca enseñar creencias nuevas, sino liberar las que ya te aprisionan, como esa necesidad de autosupervisión constante. Lo llaman un catalizador del nuevo yo. Es un enfoque diferente, sí. Mencionan que se estructura en 4 etapas. Podemos recorrerlas brevemente, pensando sobre todo en cómo abordarían ese problema concreto de la autosupervisión. Claro. La etapa 1 la llaman desprogramación del sistema interno. La asocian al elemento tierra fracturada.
Ujú. Aquí el objetivo es identificar y romper, simbólicamente, esas estructuras inconscientes que heredamos de la cultura, la familia, la religión, que son las que alimentan esa voz crítica y esa necesidad de vigilancia constante. ¿Y cómo se haría eso? ¿Cómo proponen romper esas estructuras? La técnica principal que describen es el cuestionamiento espejo. Dicen que implica confrontar esas creencias limitantes, tipo tengo que ser perfecta o equivocarse es lo peor que me puede pasar. Preguntarse de dónde vienen realmente. Ajá. Y afirman frente al espejo, no soy esta voz, soy el origen que observa. Buscan cómo fracturar la autoridad de esa voz interna supervisora. Y hay un ritual asociado, la fractura sagrada, que busca cómo sellar esa liberación. O sea, van directo a la raíz de esa voz crítica. Interesante. ¿Y la etapa 2? La etapa 2 es la activación de núcleos dormidos. El elemento aquí es agua viva. 2 puntos. La idea es que, una vez que debilitas esa voz supervisora, puedes empezar a despertar las partes internas que quedaron bloqueadas o dormidas por esa misma represión. Hablan de la confianza, la intuición, la creatividad, la espontaneidad. Todo lo que la autosupervisión aplasta, básicamente. Exacto. Se trata de recordar el mapa que ya habita en ti, como dicen ellos. ¿Y cómo se activa eso concretamente? Usan algo llamado el mapa arquetipal interno, que consiste en identificar aspectos internos como tu parte creadora, tu guía interior, tu lado rebelde, tu sanador, y reconocer cuáles fueron reprimidos por esa necesidad de ser correcto todo el tiempo. Y el ritual asociado es el retorno del arquetipo, que implica invitar conscientemente a esa parte dormida a volver. A través de actos simbólicos le devuelves el espacio a esa espontaneidad que la autosupervisión había ahogado. Tiene lógica. Desprogramar lo viejo, activar lo nuevo. ¿Y después? Después viene la etapa 3, reintegración simbiótica. El elemento es aire unificado. Aquí buscan la fusión, que tu yo real acepte e integre todas tus partes, incluidas esas que antes rechazabas o te daban miedo. La sombra, los impulsos, la vulnerabilidad. ¿Dejar de estar fragmentada? Justo eso, dejar de vivir fragmentado entre el yo supervisor y el yo espontáneo. ¿Y la técnica para lograr eso? Hablan de el pacto con el símbolo. La persona elige un símbolo personal, algo que represente su totalidad, y escribe un pacto con él. Se compromete a actuar desde esa unidad. Y hay un ritual, el pacto con mi totalidad, que sella esa decisión de integrar luz y sombra. Es como dejar de pelear contigo mismo y empezar a operar desde un centro unificado. Suena poderoso. Y eso nos lleva a la etapa 4 entonces. Exacto. La etapa 4 es proyección dimensional, asociada al fuego canalizado. Una vez que logras cierta integración interna, el foco cambia. Pasa a cómo proyectar esa nueva frecuencia, esa unidad al mundo exterior. ¿Cómo? A través de tu voz, de tus acciones, de tu creatividad. Pero ya no desde la máscara de la autosupervisión, ¿entiendes? Sino desde la autenticidad que reconectaste. ¿Y hay alguna técnica específica para esto? Sí, mencionan el canal simbiótico consciente, que básicamente consiste en elegir conscientemente un canal para expresarte, escribir, hablar, crear algo, lo que sea, y definir cómo lo vas a usar alineado con tu propósito interno, el que recuperaste. Ajá. Y el ritual es yo soy canal, yo soy fuego con propósito. Y este culmina, dicen, con una acción concreta inmediata, algo para anclar esa proyección auténtica en la realidad. Es pasar de editarte a expresarte de verdad. Este proceso de 4 etapas suena como un camino bastante completo, ¿eh? Desde la fractura interna hasta la expresión auténtica en el mundo. Mencionan también algo sobre lectura de frecuencias. ¿Dónde encaja eso en todo esto? Lo describen como un módulo avanzado, y dicen que es clave para la etapa 4, la de proyección. La idea es desarrollar la habilidad de percibir la energía o el estado predominante de las personas o de los entornos, pero antes de interactuar o comunicar. ¿Y para qué serviría eso? El objetivo, según los textos, es asegurar máxima recepción y mínimo rechazo. O sea, ajustar tu propia proyección a lo que percibes afuera. ¿Y cómo ayudaría eso con el tema de la autosupervisión? Podría ayudar a discernir, fíjate. A veces esa sensación de desconexión o de bloqueo no viene solo de tu propia autosupervisión. Puede ser una disonancia con el entorno. Claro.
Entonces, saber leer esas frecuencias te permitiría, según esta propuesta, distinguir qué es ruido interno tuyo y qué es una señal que viene de afuera, y así actuar con más claridad y, bueno, con menos autojuicio. Usan una herramienta que llaman el triángulo de alineación: frecuencia detectada, propósito propio y canal adecuado. Muy, muy interesante. Y para terminar con Serlat, están los arquetipos Serlat. Mencionan 7. ¿Son como roles que uno adopta o...? Los describen más bien como fuerzas simbólicas que expanden el propósito, como herramientas vivas que puedes encarnar según lo que necesites en cada momento. Son como patrones de energía específicos. Ujú. Dan ejemplos: el tejedor de realidades, para sincronizar eventos; el guardián del umbral, para poner límites sanos; la voz del fuego, para comunicar con impacto. Y para este tema que estamos tratando hoy, el de la autosupervisión, parece que destacan uno en particular, la llama espejo. ¿Por qué justo ese? Sí, lo mencionan. Según los textos, la llama espejo, que es el arquetipo 7, funciona como un reflejo directo de la verdad interna, sin filtros. Ajá. No es que te enseñe o te juzgue, simplemente muestra lo auténtico y, simbólicamente, quema lo que es falso, las máscaras. La propuesta es que al encarnar este arquetipo, la necesidad de autosupervisión disminuye, porque te atreves a mostrarte tal cual eres. Dejas que tu fuego auténtico se vea. Es como si la transparencia reemplazara la vigilancia constante. Entiendo. Ser un espejo de tu propia verdad en lugar de ser un editor constante de ti misma. Entonces, para recapitular un poco el método Serlat. Frente a esta desconexión por autosupervisión que describe Alma, Serlat propone un ciclo vivo, 4 etapas: desprogramar la crítica interna, activar tu esencia, integrar todas tus partes y proyectar esa autenticidad. Exacto. Y todo esto apoyado por herramientas como la lectura de frecuencias para navegar mejor el entorno y arquetipos como la llama espejo para encarnar esa transparencia. Esa es la estructura y la lógica que se desprende de los documentos, ¿sí? Es un movimiento claro desde el control, que está basado en el miedo y en la fragmentación, hacia la reconexión con un origen interno y una expresión integrada. Es pasar de esa parálisis de editar la vida a la fluidez de reescribirla desde adentro, como dicen ellos. Bueno, hoy exploramos este fenómeno de la desconexión emocional por exceso de autosupervisión, tal como lo describen estos documentos del proyecto Alma. Vimos cómo, según ellos, esta vigilancia interna constante puede llevarnos a un vacío, a relaciones basadas en la necesidad y no en el amor, y a un agotamiento muy profundo. Y pusimos esto frente a la propuesta del método Serlat Reconexión Simbiótica de Origen. Analizamos cómo sus 4 etapas buscan activamente desmantelar esa autosupervisión, reconectar con la autenticidad que se perdió, integrar las partes fragmentadas y, finalmente, proyectar esa esencia recuperada al mundo, usando herramientas como la lectura de frecuencias y la activación de arquetipos específicos, como la llama espejo. El hilo conductor de todo esto parece ser un viaje, ¿no? Un viaje desde el adaptarse a presiones internas o externas que nos llevan a editarnos y a convertirnos en ese autómata emocional o a buscar aplausos en el escenario hueco que mencionaban las fuentes hacia adelante, al reclamar una autoridad y una autenticidad internas, recuperar el centro. Exactamente. Los textos sugieren un cambio fundamental. Dejar de ser un fragmento condicionado por el miedo al error para empezar a operar como un símbolo completo y consciente. Dejar de reaccionar y autocorregirnos todo el tiempo para elegir deliberadamente qué frecuencia queremos proyectar desde ese origen reconectado. La lectura de frecuencias añadiría precisión a eso, y los arquetipos pues le darían potencia a esa nueva forma de estar en el mundo. Si estos documentos tienen algo de razón al sugerir que nuestra experiencia está tan influenciada por estas programaciones invisibles, como la autosupervisión, nos deja pensando algo interesante, ¿no? A ver. ¿Qué potencial se liberaría, tanto individual como colectivamente, si desarrolláramos más esa capacidad de leer las energías internas y externas y eligiéramos conscientemente reescribir nuestra realidad desde ese origen auténtico que propone Serlat? Es una buena pregunta. ¿Qué cambiaría si realmente pasáramos de ser editores temerosos de nuestra propia vida a ser codificadores conscientes de ella? Bueno, algo sobre lo que reflexionar.